Ok. La última clase hicimos el análisis de varianza de dos factores. Ahora vamos a ir al análisis de varianza de dos factores, pero con iteración o también se le dice con replicación o repetición, si gusta. Bien, ¿de qué se trata este análisis de varianza de dos factores con iteración? Se dice que es un arreglo rectangular de las observaciones, donde las C columnas, si ahora las columnas las vamos a abreviar con la letra C, representan los tratamientos del factor A, y las R filas, las filas las vamos a simbolizar con R, los niveles o tratamiento del factor B. Es decir, que vamos a analizar dos factores, dos variables, pero resulta que la combinación de ambos genera una celda en la tabla, la cual está formada por más de una observación, por eso que se dice con repetición o iteración, donde en cada celda puede haber n observaciones. Entonces vamos a llamar n a la cantidad de elementos que ve en cada celda. Recordemos, C son las columnas, R son las filas y n van a ser la cantidad de elementos en cada una de las celdas. Por eso que el n va a ser mayor o igual a 2. Porque si fuera 1, por ejemplo, pues sería directamente el análisis de varianza de dos factores simplemente, ya sin repetición o sin iteración. A ver, para ello, vamos, en forma genérica tenemos lo siguiente. Fíjense que en las columnas tenemos las C columnas, que es el factor A. En las filas tenemos el factor B. Y en la combinación de ambos factores se generan varias celdas. Nosotros en el anterior análisis de varianza teníamos un solo dato en cada combinación. Pero ahora, cuando se tiene más de dos datos, dos, tres, etcétera, entonces aplicamos también el análisis de dos factores, porque vamos a analizar dos factores, pero la diferencia es que en cada celda hay más de dos elementos. Bien, para ello nos planteamos tres tipos de hipótesis. Uno que es para las columnas, ¿no? Es decir, donde todas las alfa I son igual a 0, significa que no existe diferencias entre los tratamientos de las columnas y donde por lo menos existe una diferencia entre los tratamientos de columnas como hipótesis alternativa. Nos planteamos también las hipótesis para las filas, indicando como hipótesis nula para las filas que todas las beta sui son igual a 0. ¿Eso qué significa? Que no existe diferencia entre los niveles o tratamientos del factor que está en la fila y versus su alternativa, ¿no? Que sí existen diferencias entre los factores que están entre los factores del tratamiento, o entre los tratamientos en todo caso del factor B. Pero aquí vamos a analizar un tercer tipo de hipótesis, y eso es si existen diferencias entre los elementos en cada celda. Vamos a admitir a sus compañeros. Para ello nos planteamos entonces un tercer par de hipótesis que llama conoce para la interacción entre las dos variables, es decir, entre la combinación de las dos variables, donde las y sub i son igual a 0, indicando que no existen diferencias entre los valores que están dentro de la celda, que son provenientes de la combinación de los dos factores, y donde por lo menos sí existe una diferencia entre las combinaciones de ambos factores. Fíjense que nos planteamos tres tipos de hipótesis, una para el factor en las columnas, otro para el factor que está en las filas y un tercer par de hipótesis para la combinación de ambos factores. Si la combinación de ambos factores sí está generando diferencias significativas. Plantémonos un ejercicio. Vamos a mover esto hacia abajo. Ya, ok. Dice, queremos comprobar si la región geográfica y los ingresos familiares influyen en las puntuaciones obtenidas en una prueba nacional de inteligencia. Para ello, se eligen de cada una de las 4 regiones geográficas 3 personas que pertenezcan a familias de ingresos altos, 3 personas que pertenezcan a familias de ingresos medios y 3 personas que pertenezcan a familias de ingresos bajos. Los datos obtenidos en la prueba de estas 36 personas se muestran en la siguiente tabla. ¿Ya? Fíjense que el factor que tenemos en las columnas son ingresos familiares, el factor que tenemos en las filas se llama región geográfica, y la combinación de ambos está formado por 3 elementos.
tres notas. Es decir, en vez de seleccionar un solo elemento, ahora estamos trabajando con n igual a 3. Recordemos que habíamos mencionado que n será la cantidad de réplicas, es decir, la cantidad de elementos que hay en cada celda. Muy bien. Entonces, nos piden primero, determine si existe influencia, si estos datos obtenidos en esta prueba nacional de inteligencia se ven afectados por los ingresos familiares. B, si estos datos o estas notas obtenidas en esta prueba nacional de inteligencia se ve afectado por la región geográfica a la cual pertenezcan los postulantes. Y C, si existe variación o no de estas notas obtenidas en esta prueba nacional de inteligencia debido a la combinación de ambos factores al mismo tiempo. Si la combinación de la región geográfica con los ingresos familiares, la combinación de ambos, ha generado diferencias significativas entre estas puntuaciones obtenidas. Muy bien, entonces nos planteamos nuestra hipótesis tal como la habíamos mencionado hace un momentito. Vamos a mover estas fotos hacia arriba. ¿Ya? Primero para nuestra variable o el factor que está en las columnas, ¿no? Indicando, tal como habíamos mencionado hace un momento, que todas las alfa sui, que serían las comparaciones entre los tratamientos de la variable que está o del factor que está en la columna, es igual a 0. El hecho de aceptar la hipótesis nula para la variable que está en la columna, le ponemos la letra C, por eso para identificar cómo van a ser tres pares de hipótesis que vamos a tener. Entonces, para el factor que está en las columnas, decimos si existe diferencia entre los tratamientos de los ingresos familiares, es decir, el factor que está en las columnas. Para el factor que está en las filas, que sería, sería la región geográfica, indicando como hipótesis nula si existe diferencia, en este caso que no hay diferencia entre los tratamientos del factor de las filas. Y tercero, colocándole una I para poderla diferenciar, que se trata de la interacción entre las dos variables, si existe diferencias significativas, planteándola como nula y como alternativa el hecho de que no existe y que existe, ¿cierto? Debido a la combinación o a la interacción entre los dos factores. Fíjense que son tres tipos de hipótesis y por lo tanto tenemos que dar respuesta a cada una de las tres hipótesis. Bien, el procedimiento es muy similar al que hemos venido desarrollando para la prueba de análisis de varianza. Lo primero que hacemos entonces es completar nuestra tabla de la siguiente manera. Bien, aquí hemos nuevamente colocado los datos de un color negro bajo, si quieren los 36 datos. ¿Por qué decimos 36? Porque, a ver, acá tenemos estos 9, más estos 9 de acá, más estos 9, más estos 9, bueno, son 36 datos en total. Vamos a generar nosotros la sumatoria, y lo hemos colocado en un negro más intenso, la sumatoria de los datos que estén en cada celda, que son los de color negro fuerte, y que esa sumatoria las llamamos T y J. Los T y J son las sumatorias de los valores que están comprendidos en cada celda. Muy bien. A través de las columnas, la sumatoria de todos los valores, o si quieren ustedes directamente la sumatoria de los T y J, el 243, el 247, el 243 y el 245, nos da 978. Y hacemos lo mismo para cada una de las columnas. Esa sumatoria la vamos a llamar T sui. T sui. ¿Sí? La sumatoria de todos los T y J. Bueno, en otras palabras se puede decir la sumatoria de todos los datos de la columna, que nos daría exactamente lo mismo, ¿no? De la misma manera, la sumatoria de los T y J, pero a través de las filas, ¿no? Generando estos cuatro valores de color azul, lo vamos a llamar TJ. Los TJ serán la sumatoria de las celdas, pero a través de las filas. Y bueno, ya sea la sumatoria de los TJ o ya sea la sumatoria de los TI, que va a ser la misma sumatoria, lo llamamos T directamente, que en este caso será 2891. Muy bien. No sé si hay alguna duda de esta tabla antes de continuar. Está claro, ¿sí? Muy bien. Entonces, teniendo nuestra tabla ya, generados con los TIJ, los TI, los TJ y por último el T total, procedemos a ir desarrollando, a ir completando nuestra tabla. Pero para ello vamos a ir calculando primero, bueno, decía la tabla NOVA, donde fíjense que tenemos las mismas columnas que hemos ido trabajando para los análisis de varianza anteriores. Tenemos la fuente de variación, la suma de cuadrados, los grados de libertad
los cuadrados medios y obviamente aquí los factores calculados, que para nosotros, recuerden, son los factores de prueba. Bien, fíjense que lo único que hemos hecho en este caso es agregar una fila adicional, que será, bueno, tenemos para las columnas, tenemos para las filas, tenemos para la interacción y para el error, ¿no? Esta suma de cuadrados, pues la suma de cuadrados para las columnas, suma de cuadrados para las filas, suma de cuadrados para la interacción, suma de cuadrados para el error y la suma de cuadrados totales. Vamos generando entonces además, los grados de libertad, acá hemos colocado C-1, que será los grados de libertad para las columnas, donde C, recordemos que era la cantidad de columnas. Estamos trabajando con 3 tratamientos en las columnas, 3 menos 1, 2, ¿no? Los grados de libertad para las filas es el R-1, donde R era la cantidad de filas. Estamos trabajando con 4 tratamientos, 4 niveles en la variable de las filas, 4 menos 1, 3. Bueno, y los grados de libertad para la interacción viene dado por el C-1 por R-1, ¿no? En realidad el 2 por 3, 6. Y los grados de libertad para el error viene dado por el RC por R-1. Recordemos que el R, que es la cantidad de filas, es 4, C, que es la cantidad de columnas, es 3, el N-1, donde el N es la cantidad de datos en cada celda. Son 3 datos que hay en cada celda. Entonces, 3 menos 1, 2, ¿no? Y 2 por 3 por 4 se nos hace 24, que serán los grados de libertad para el error. Bien, con eso hemos completado la columna de los grados de libertad. Vamos calculando ahora la suma de cuadrados para cada uno de estos factores. Empezando por la suma de cuadrados totales. Sabemos esta forma, no nos olvidamos. Muy bien. Esta suma de cuadrados totales viene dado por la sumatoria. Aquí ponemos triple sumatoria, que significa la sumatoria a través de las columnas, a través de la fila y a través de los elementos en cada celda, de todos los XJ al cuadrado. ¿Cuáles son los XJ? Los XJ son cada uno de los 36 datos que tenemos, pero al cuadrado, y debemos sumar, es decir, 82 al cuadrado, más 81 al cuadrado, más 80 al cuadrado, más 69 al cuadrado, 72 al cuadrado, y así sucesivamente, cada uno de los 36 datos originales que tenemos, se los eleva al cuadrado y se aplica la sumatoria. A eso se refiere esta sumatoria acá. Bueno, y C, recuerden que era el factor de corrección. Ahora, ¿cómo calculamos, si quieren ustedes inicialmente? Bueno, esta sumatoria de estos 36 datos que les decía nos sale 234.159. Vuelvo a repetir este valor de acá, ¿de dónde sale? Recuerden que son 36 datos que tenemos, cada uno de esos 36 datos lo elevamos al cuadrado y le aplicamos sumatoria. Y nos sale 234.159. Este factor de corrección lo calculamos a través de la siguiente fórmula. El t al cuadrado, que sería el 2891 elevado al cuadrado, dividido entre el CRN, donde C es la cantidad de columnas, son 3, donde R es la cantidad de filas, que es 4, y donde N es la cantidad de elementos en cada celda, que son 3. Bien, entonces el factor de corrección que se obtiene es de 232.163.3611. Bien, ya tenemos esta suma de cuadrados y ya tenemos el factor C. Podemos reemplazar para encontrar nuestra suma de cuadrados totales. Reemplazando en esta fórmula, encontramos que es 1995.64. La suma de cuadrados totales. Valor que hemos transferido acá, fíjense ya en nuestra tabla. De suma de cuadrados totales. Me detengo un ratito, chicos. ¿Alguna consulta? ¿Está claro? El Sí. último cálculo, ingeniero, que ya colocó en la tabla. Suma, El N, ingeniero, por favor, también. 343, ¿dónde sacó? Disculpe. el 3, 4, 3, ya. El 3, fíjense, es C. ¿Qué cosa era C? Aquí está. Es la cantidad de tratamientos, de cantidad de columnas, en otras palabras más sencillas. ¿Cuántas columnas estamos trabajando? Alto, medio, bajo, son 3 columnas. C es la cantidad de columnas, 3. R es cuántas filas. En las filas tenemos norte, sur, centro, llanos. Hay 4 tratamientos, 4 niveles en la variable de las filas. ¿Sí? Y el N es la cantidad de elementos en cada celda. Entonces, fíjense que son 3 columnas, 4 filas, estamos hablando de los tratamientos, ¿no? Porque ingreso tiene 3 categorías.
Y región geográfica tiene 4 categorías, norte, sur, centro, llano. Ahora, las celdas que se forman, no se confundan con los T y J. Los T y J son la sumatoria de las celdas. Pero en cada celda, ¿cuántos datos tenemos? 3, 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 3. Si nuestro N es 3. N, en este caso del análisis de varianza con repetición, es la cantidad de elementos que hay en cada celda. Por eso que nuestro N es 3. 3 columnas, o 3 categorías, o 3 tratamientos en las columnas, 4 categorías, o 4 tratamientos, o 4 niveles, como quieran llamarlo, en las filas, y 3 elementos que hay en cada celda, en cada combinación donde se cruza columna con fila. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, el 343 de dónde sale? ¿Sí? Sí. Ok. Sí, ingeniero. Ok. Entonces, bueno, y esto les decía, este factor de esta sumatoria de los XJ al cuadrado es justamente cada uno de estos 36 datos que se tiene, cada uno de ellos se lo eleva al cuadrado y se le aplica sumatoria. El hecho de poner Ingeniero, tres. Hola, dime, disculpa. ¿te escucho? Buenos Sí. días. ¿Me puede explicar otra vez de dónde sale el 343? Por favor. Se me cortó el audio y no podía escuchar bien. El C es la ¿Me cantidad podría de... explicar de dónde salen el C, 343 otra vez, por favor? el, ¿En la combinatoria? el C, la letra C significa la cantidad de columnas. Son 3 columnas, alto, medio, bajo. Hay 3 categorías. C vale 3. El R es la cantidad de filas, la cantidad de categorías o niveles que hay en cada fila. Norte, sur, centro y llano. Hay 4 niveles, 4 tratamientos en las filas. De ahí sale el R, que vale 4. Y este N, que le hemos dado un valor de 3, indica la cantidad de elementos, la cantidad de datos en cada celda. Entonces, fíjense que acá tenemos 3 datos, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Entonces, en cada celda tenemos 3 datos. El N, tal como lo indica acá, es la cantidad de datos en cada celda. Vuelvo a repetir, el R, la cantidad de categorías que tiene la variable de las filas. Las filas, que es región geográfica, el factor que está en las filas, tiene 4 categorías. Tiene 4 categorías, norte, sur, centro Puede, y el C, puede ser que en cada, y es la cantidad de columnas que hay en el factor de las, que está en las columnas, ¿no? Dime. puede ser que en cada celda haya más de, que sea distinto No, a otra celda. necesariamente la cantidad de valores, esto es un arreglo rectangular, necesariamente la cantidad de datos que se tenga debe ser la misma en en cada uno de los cruces de las variables. Es decir, en este caso tenemos 3, 6, 9, 12 celdas. En cada una de las 12 celdas necesariamente debe haber la misma cantidad de datos. No podemos trabajar con datos diferenciados, diferentes. Y esa era, no sé, creo que esa era tu pregunta, ¿sí? Sí, muchas gracias. No, no, ¿de qué? Pues, no hay problema. Ok, ¿alguna otra consulta? Bien. Sí, Muy nos bien, estaba explicando de la sumatoria, ingeniero. por eso, esta sumatoria que aquí, ¿no? Que si bien se le pone triple factor de sumatoria, indica, no simplemente nos dice que se suma a través de las columnas, a través de las filas, a través de cada celda, todos los elementos XJ, ¿no? Porque se supone que cada X, el I nos está indicando el número de fila, la J el número de columna y K nos indica el elemento ubicado dentro de la celda. Entonces, en palabras más sencillas, cada uno de estos 36 datos, fíjense, en la primera fila tenemos 9 datos en total, en la segunda otros 9 y otros 9, son 36 datos. Entonces, cada uno de esos 36 datos se los debe elevar al cuadrado y se los suma, eso es una vez elevado al cuadrado. ¿Sí? Cada uno de los 36 datos al cuadrado. Se los suma y nos genera esta sumatoria. Esta sumatoria hemos reemplazado acá la fórmula de suma de cuadrados totales menos el factor C, que ya lo acabamos de calcular. Entonces, esta suma de cuadrados totales nos da 1995.64, la suma de cuadrados totales. Esta suma la hemos transferido acá, ¿no? A nuestra tabla NOVA, ya porque lo tengamos registrado ahí.
Claro, ahora vamos a ir calculando los demás factores, las demás sumas de cuadrados. Bien, vamos entonces. Ok, nuevamente le he vuelto a copiar la tabla para que nos estemos guiando de ahí. Ahora vamos a ir calculando. Fíjense, recuerden que en la anterior diapositiva habíamos calculado la suma de cuadrados totales y ya habíamos calculado los grados de libertad también. Ahora vamos calculando los demás. Bueno, aquí hay un pequeño cuadro, dice, ¿no? Pero es cuadrado, la suma de cuadrados. Bien, empezando, vamos a calcular la suma de cuadrados para las columnas, que nosotros ya directamente le hemos colocado el valor, que en realidad es al que vamos a llegar enseguida. Aquí es igual, fíjense, acá está la fórmula. Dice, es igual a 1 sobre R sobre N. ¿Qué cosa es R? La cantidad de filas. Recuerden que R era la cantidad de filas. Son 4 filas. Norte, sur, centro, llano. El R es 4. ¿Qué cosa es N? La cantidad de elementos en cada celda. En cada celda tenemos 3 elementos. Colocamos aquí el 3. Eso multiplicado, dice, por la sumatoria de cada valor t sub i elevado al cuadrado. ¿Cuáles son los t sub i? Acá son 3. Es la sumatoria de las columnas, los t sub i. 978 al cuadrado, más 1007 al cuadrado, más 906 al cuadrado. Los t sub i, recuerden, es la sumatoria de los tratamientos de la columna, ¿no? Entonces, menos el factor c, que ya lo calculamos hace un momento en la anterior diapositiva, encontramos que la suma de cuadrados para las columnas es 450,72. Y lo hemos colocado acá directamente ya. Posteriormente, la suma de cuadrados para las filas. Aquí es igual a 1 sobre Cn. ¿Qué cosa es C? La cantidad de columnas. ¿Cuántas columnas tenemos? 3. ¿Qué era N? La cantidad de elementos en cada celda. Son 3 también. Colocamos el 3. Por la sumatoria de los T sub J al cuadrado. ¿Cuáles son? ¿Qué eran los TJ? Eran la sumatoria de las filas. Es 696. Pues recuerden que estos TJ que tenemos acá, ¿cómo se lo ha obtenido? Con la sumatoria, ya sea de los 9 datos, o si quieren la sumatoria de los TJ, que da lo mismo, ¿sí? Entonces, 696, 703, 762, 730, cada uno de esos 4 valores elevados al cuadrado, menos el factor de corrección. Entonces, de esa manera obtenemos que nuestra suma de cuadrados para las filas es 299,86. Lo estamos colocando acá. Por último, ahora vamos a encontrar la suma de cuadrados para el error. Lo hacemos a través de esta fórmula. Fíjense que aquí volvemos a colocar la suma de cuadrados de todos los xj al cuadrado. Recuerden que en la anterior diapositiva ya calculamos esto, es decir, cada uno de los 36 datos elevados al cuadrado, ¿no? Menos el 1 sobre n. ¿Qué cosa es n? La cantidad de elementos en cada celda. Por la sumatoria de los TIJ al cuadrado. ¿Qué son los TIJ? Es la sumatoria de cada celda. 243, 214, 239. Aquí lo tenemos de un color negro intenso. 247, 244, el 212, 243, 274, 245, el 245, 275, 210. ¿No? Esos son los TIJ. Cada uno de estos TIJ lo elevamos al cuadrado y le aplicamos sumatoria, ¿no? Y eso multiplicado por el 1 sobre n. Bueno, y adelante el factor de la sumatoria de los XIJK cuadrado. ¿Qué eran los XJ al cuadrado? Cada uno de los 36 datos, ¿no? Esta sumatoria ya la habíamos calculado en la anterior diapositiva. Bien, de esa manera la suma de cuadrados para el error nos sale 374. Bien. Y por último, nos estaría faltando la suma de cuadrados para la interacción. Entonces, la suma de cuadrados totales, que ya lo hemos calculado, fue el primer cálculo que hicimos, es igual a la suma de todas las demás sumas de cuadrados. Suma de cuadrados para las columnas, para las filas, para la interacción y para el error. Fíjense que aquí hemos calculado para las columnas y para las filas. Ya tenemos para columnas, tenemos para filas. Aquí hemos calculado para el error también. Entonces, por diferencia, encontramos que la suma de cuadrados para la interacción, ¿no? Pues ya todos los demás ya los tenemos calculados, es 871,05. De esa manera completamos nuestra columna de suma de cuadrados. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos?
Hay fórmulas si es que no tendríamos todavía el SST, ingeniero. No, por eso, es que el SST es la primera fórmula que hemos usado. Si tenemos fórmula, lo que no tenemos fórmula aquí es para la suma de cuadrados para la interacción. En la anterior diapositiva vimos la fórmula para la suma de cuadrados totales. Y si ustedes revisan el análisis de varianza de dos factores y el análisis de varianza de un factor que hemos visto anteriormente, lo primero que se calcula siempre es la suma de cuadrados totales. ¿Sí? Entonces, tenemos fórmula para la suma de cuadrados totales, tenemos aquí la fórmula para la suma de cuadrados para las columnas, tenemos la fórmula acá para la suma de cuadrados por filas y tenemos la fórmula acá para la suma de cuadrados para el error. Entonces, en este tipo de análisis de varianza con repetición, eh, bueno, hay una fórmula para la suma de cuadrados de interacción, pero es muy compleja, por eso que no se la usa, ¿no? Es muy compleja, es mucho, un poquito más difícil su uso. Por eso que se acostumbra a trabajar directamente con las otras, para las cuales tenemos fórmulas, diremos, un poquito más sencillas, ¿ya? Entonces, en realidad, la fórmula general, en este caso de análisis de varianza de dos factores con repetición, esta fórmula general se la usa generalmente ya con despeje para hallar la suma de cuadrados para la interacción directamente, ¿ya? Ya, ¿Alguna? ingeniero, gracias. No, no hay por qué. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien. Entonces ya tenemos la suma de cuadrados para las columnas, perdón, la suma de cuadrados para todos los factores, tenemos los grados de libertad. Recuerden, de todas maneras, y cuando hemos llenado esta columna de grado de libertad, C es la cantidad de columnas. Tenemos tres columnas, alto, medio, bajo, ¿no? Por eso que es 2, acá 3 menos 1, 2. R es la cantidad de tratamientos o filas. Filas norte, sur, centro, llano. Son 4 categorías o tratamientos que tiene el factor región geográfica. Por eso 4 menos 1, 3, ¿no? Bueno, y aquí los grados de libertad para la interacción es C menos 1 por R menos 1. En otras palabras, 2 por 3, ¿no? Y los grados de libertad para el error viene dado por R por C, N menos 1, donde R, vuelvo a repetir, es la cantidad de filas, que son 4. C es la cantidad de columnas, son 3 columnas. Y N, recordemos, es la cantidad de elementos en cada celda. No confundirse o pensar que es la cantidad total de elementos. No, es la cantidad, en este caso de análisis de varianza de dos factores con repetición, es la cantidad de elementos en cada celda. En cada celda tienen 3 elementos. Alguien preguntaba si podía ser diferente. No, el N debe ser el mismo en cada celda. Necesariamente tenemos que trabajar con la misma cantidad de elementos en cada celda. ¿Sí? De ahí nos sale este 24. Ahora vamos a calcular los cuadrados medios para las columnas. Por falta de espacio no he colocado las fórmulas, pero se repite la misma fórmula que hemos visto para los anteriores análisis, donde este cuadrado medio para las columnas aquí es igual. Este cuadrado medio para las columnas es igual a la suma de cuadrados para las columnas dividido entre sus grados de libertad. Es decir, 450,72 dividido entre 2, obtenemos el cuadrado de medio para las columnas, 225,36. El cuadrado medio para las filas, aquí es igual a la suma de cuadrados por las filas dividido entre sus grados de libertad. Es decir, 299,86 dividido entre 3, encontramos los cuadrados medios para las filas, 99,95. Los cuadrados medios para la interacción, aquí es igual a la suma de cuadrados para la interacción dividido entre sus grados de libertad. Obtenemos 145,18. El cuadrado medio para el error, aquí es igual a la suma de cuadrados para el error dividido entre sus grados de libertad. Es decir, 374 dividido entre 24 nos da 15,58. De esa manera hemos encontrado los cuadrados medios para cada una de las categorías que estamos analizando. ¿Alguna consulta, chicos? Ingeniero, ¿puede explicar en la suma de cuadrados para el error de muestreo, por favor, esa formulita? Si ustedes recuerdan, cuando hemos calculado, no sé si vale la pena que nos vayamos para atrás. Ya, voy a irme para atrás.
Es más fácil. Bingo. Aquí está. Cuando calculamos nosotros la suma de cuadrados totales, ¿no? Extra la fórmula. Fíjense que aquí hemos calculado dos factores. Por un lado hemos calculado la sumatoria de todos los XJ al cuadrado. ¿Qué cosa eran los IJK? Los KIJK. Son cada uno, dijimos, es cada uno de los 36 datos que tenemos. Este es un ejercicio que tiene 3 columnas, 4 filas y que hay 3 elementos en cada combinación, en cada celda. Entonces son 36 datos. Entonces, esta sumatoria de los XJK al cuadrado significa que debemos sumar los cuadrados de cada uno de los 36 datos, ¿no? Es esta sumatoria de acá. Menos el factor de corrección C, que bueno, aquí, eso ya lo hemos visto hace un momento, como lo calculamos el factor de corrección. Pero me he vuelto para atrás para que veamos este dato de acá. Esta sumatoria XJ al cuadrado. ¿Hay alguna duda cómo estamos calculando este XJK al cuadrado? No, ¿no? Es cada uno, son 36 datos con los cuales tenemos. Cada uno de los 36 datos debemos elevarlos al cuadrado y sumarlos. Esa sumatoria de cada uno de los 36 datos al cuadrado nos da 234.159. Muy bien, concentrémonos en este dato de acá. Porque justamente este dato es el que volvemos a necesitar nosotros cuando calculamos la suma de cuadrados para el error. Acá, fíjense, este dato de acá. Solo que por falta de espacio no lo volví a escribir. Entonces, ese dato que vimos hace un momento, aquí lo volvemos a utilizar, ¿no? Ese mismo dato, menos 1 sobre n. ¿Qué cosa es el n? La cantidad de datos en cada celda, que sería 3, por la sumatoria de los TIJ al cuadrado. ¿Cuáles son los TIJ? Los TIJ son las sumas de cada celda. Es decir, tenemos 3, 6, 9, 12 valores de TIJ, ¿no? El 243, 214, 239, estos 3 de acá también, estos 3 de acá y estos 3 de acá. Cada uno de estos 3, 6, 9, 12 valores debemos elevarlos al cuadrado y sumarlos, ¿no? Y reemplazamos acá. Bueno, y esto ya vimos cómo lo obtuvimos en la anterior diapositiva. Y eso nos dio 334. Pero aquí no es reemplazado por falta de espacio, ¿no? Simplemente. No sé. Ingeniero, Dime, ¿sí? en esa formulita que estaba ahorita, un XIJK, ¿qué es? Por eso, el XJK es cada uno de los 36 datos que tenemos. ¿Cuántos datos tiene? ¿Con cuántos datos estamos trabajando? Con 36, ¿no? Estos 3 de acá, estos 9 datos, estos 9 datos, estos 9 datos y estos 9 datos. Son 36 datos en total. Tenemos 36 datos en total. Estamos trabajando con 36 datos que están organizados en 3 columnas, organizados en 4 filas y 3 datos por cada celda. Son 36 datos. Entonces, cada uno de estos 36 datos se conoce como un XIJK. ¿Sí? Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Está claro, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ok, entonces ahora ya hemos encontrado aquí los cuadrados medios. Los cuadrados medios. Nos está faltando, bueno, calcular ya los factores de prueba, que aquí se lo conoce como factor calculado, para nuestras 3 pares de hipótesis que nos planteamos, para las columnas, para la fila y para la interacción. Y obviamente encontrar también nuestros factores críticos. Bien, le he vuelto a copiar la tabla NOVA para que nos guiemos acá. Entonces yo les decía que el factor de prueba, que aquí en análisis de varianza se lo conoce más como factor calculado. Lo que pasa es que no podemos generar confusión nosotros porque abreviamos FC, F crítico, ¿no? Entonces el hecho de que sea calculado, aunque para nosotros lo conocemos más o lo hemos venido conociendo más como factor de prueba. Entonces el factor de prueba que es en la tabla es igual al cuadrado medio para las columnas, que es 225,36, dividido entre el cuadrado medio debido al error, que es 15,58. Entonces, el factor de prueba para las columnas es 14,46. Muy bien. El factor de prueba para las filas
Bueno, vamos a resolver primero este entonces. Bien, fíjense que tenemos nuestro factor ya de prueba para las columnas. Y aquí le hemos colocado las hipótesis que nos habíamos planteado a un comienzo para las columnas. Es decir, si existe diferencias entre los tratamientos de las columnas, en este caso para los ingresos familiares. Entonces, como hipótesis nula, habíamos colocado que no existe diferencias debido a los ingresos familiares, y como hipótesis alternativa, que sí existe diferencia entre las calificaciones debido a los ingresos familiares, ¿no? Y se le ha colocado esa letra C simplemente para identificar qué son las hipótesis para el factor que está en las columnas, que es ingresos familiares. Bien, vamos a calcular el factor crítico. Resolvamos primero ese par de hipótesis, en este caso el de las columnas. Usamos la tabla Fisher, ¿no? Recuerden que en los análisis de varianza trabajamos con una única zona de rechazo, localizado siempre al lado derecho. Vamos a trabajar al 95%, ¿no? Entonces hay un alfa del 5% o 0,05. ¿Cómo ingresamos a nuestra tabla? Bien, en la tabla de Fisher, en la del 95%, con grados de libertad del numerador de C menos 1. ¿Qué cosa era C? La cantidad de columnas. 3 menos 1, 2. Con 2 grados de libertad en el numerador. Y como grados de libertad del denominador, R por C por N menos 1. Que además esto ya lo tenemos acá, fíjense. R por C, N menos 1, ¿no? Que es 24. Entonces, a nuestra tabla Fisher, entramos al 95% con 2 grados de libertad en el numerador, 24 grados de libertad en el denominador, y obtenemos un valor de tabla de 3,403. Este es el factor crítico, recordemos. Este factor de acá es el que separa la zona de aceptación de la zona de rechazo. Es 3,4 acá. Muy bien, y nuestro factor de prueba, ¿cuánto había salido? 14,46, ¿no? Estamos hablando para las columnas también. Yo les pregunto, ¿este factor de prueba estaría en la zona de aceptación o en la zona de rechazo, chicos? De rechazo. De rechazo. Muy bien, de rechazo. Por lo tanto, rechazamos efectivamente el H sub 0. Entonces, ¿y qué decía el H sub 0? Que no había diferencias significativas. Entonces aceptamos la hipótesis alternativa, indicando que existe suficientes evidencias para afirmar que existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas por los estudiantes en esa prueba nacional de inteligencia, pero debido a los ingresos familiares. O en otras palabras, los ingresos familiares han generado diferencias significativas en las calificaciones obtenidas por estos estudiantes en esa prueba nacional de inteligencia. Entonces hemos llegado a una conclusión, pero en función al factor que estamos analizando en las columnas, en este caso, debido a los ingresos familiares. Bien, entonces hemos dado ya respuesta a nuestra primera pregunta, que era analizar si existen diferencias de estas calificaciones que se deba a los ingresos familiares. Hemos visto que sí, los ingresos familiares sí están generando diferencias significativas en esas calificaciones. Pero ahora analicemos para las filas. ¿Qué era la fila? La región geográfica. Queremos saber si la región geográfica a la cual pertenece el estudiante está generando diferencias significativas en esas calificaciones, ¿no? Entonces, para ello generemos primero nuestro factor de prueba. Aquí es igual el factor de prueba ya para las filas, en este caso región geográfica, el cuadrado medio de las filas, que es 99,95, dividido entre los cuadrados medios debido al error, que es 15,58, encontramos que nuestro factor de prueba es 6,41. Muy bien. Vamos ahora a calcular nuestro factor crítico. Recordemos, aquí tenemos las hipótesis que nos planteamos para las filas, ¿no? Donde nuestra hipótesis nula, que no existen diferencias significativas debido a la región geográfica, y como alternativa, que sí existen diferencias significativas debido a la región geográfica. Bien, calculemos nuestro factor crítico al 95%, con una única zona de rechazo localizado en el lado derecho. Entonces,
Como grados de libertad del numerador, decimos R menos 1. ¿Qué era R? Recordemos la cantidad de categorías o factores en la fila. Eran 4 filas. Menos 1, 3. 3 grados de libertad en el numerador. Grados de libertad del denominador, R por C por N menos 1. Esto se repite nuevamente. Era 24. Muy bien. Entonces, con 3 grados de libertad en el numerador y 24 grados de libertad en el denominador, nuestro factor crítico sale 3.009. Y recordemos que nuestro factor de prueba era 6.41. Pues yo les pregunto, chicos, ¿este factor de prueba, el 641, está en la zona de aceptación o rechazo? Rechazo. También está en la zona de rechazo. También está en la zona de rechazo. Entonces, ¿qué significa? Que se rechaza H sub 0, ojo, ¿no? Pero para el análisis que estamos haciendo en función a las filas, para el análisis de la región geográfica, y se acepta la hipótesis alternativa, indicando qué cosa, que existen suficientes evidencias para afirmar que efectivamente, bueno, aquí valga la redundancia, que existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas por los estudiantes en esa prueba nacional de inteligencia, pero ojo, debido a la región geográfica. Es decir, que la región geográfica, tomándola en cuenta solamente a la región geográfica, olvídense los ingresos familiares, aquí estamos analizando en función de la región geográfica únicamente. La región geográfica sí genera diferencias en las calificaciones obtenidas. Para bien o para mal no sabemos, si para más alto o para abajo, no estamos analizando si para mejorar o para empeorar. Ojo, no, que sí genera diferencias significativas, que la región geográfica está generando diferencias en las calificaciones obtenidas, o que hay diferencias en las calificaciones obtenidas debido a la región geográfica a la cual pertenezca el postulante, ya sea para más alto, ya sea para más bajo. No estamos analizando eso, sino estamos analizando si hay influencia de la región geográfica en las calificaciones obtenidas. Y hemos demostrado que sí. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien. Vamos ahora a analizar la tercera, que es la combinación de ambas. Ahora, y aquí una cosita importante, chicos. El hecho de que debido a las columnas sí vea influencia, que debido a las filas, que es región geográfica, también vean diferencia. Eso no involucra que la combinación de ambas también genere diferencia. Puede ser que estos dos factores, que por un lado estamos analizando ingresos familiares y por otro lado estamos analizando región geográfica, por separado están generando diferencias significativas, pero que la combinación de ambos también nos genera. Entonces, no esperemos que la tercera también sea rechazada. De repente sí, pero no necesariamente tiene que ser rechazada. Como fíjense, como tampoco hay la necesidad que se rechace, que la influencia, que sí vea influencia por un factor y por otro. Podría haberse dado aquí la situación que debido a los ingresos familiares sí hay diferencias significativas, pero que debido a la región geográfica no vea diferencias significativas. Entonces, no, la una no condiciona para nada ninguna de las otras hipótesis. ¿Ya? Bien, entonces aquí estamos nuestras, ¿cómo se dice? Nuestras hipótesis, ¿no? Donde todas los lambda sub i es igual a 0, ¿sí? ¿Qué significa? Como hipótesis nula, que no existe diferencias significativas debido a la combinación de ambos factores. Y como hipótesis alternativa, que sí existe diferencias significativas, no debido a ingresos familiares o debido a la región geográfica, sino debido a la combinación de ambos factores. Si existe o no existe diferencia. Muy bien. Vamos calculando, bueno, el factor de prueba. ¿Cómo lo calculamos? El factor de prueba es el cociente entre los cuadrados medios para la interacción, que era 145,18, dividido entre el cuadrado medio debido al error, que es 15,58. ¿No? El cociente de ambos valores que nos da 9,32, es el factor de prueba para la interacción. Muy bien. Nuestro estadístico crítico, de la misma manera, el 95%, ¿no? El factor crítico para la interacción, como grado de libertad del numerador, C-1 por R-1. Recordemos que C es la cantidad de columnas, que R es la cantidad de filas, eso nos da 6. ¿No? Y en todo caso lo tenemos acá también, ya fíjense, en la tabla. Y como grado de libertad del denominador, volvemos a usar el R por C por N-1.
que era 24. Muy bien. Entonces en la tabla Fisher, con 6 grados de libertad en el numerador, 24 grados de libertad en el denominador, nuestro factor crítico nos da 2,508. Entonces, nuestro factor de prueba era 932. ¿Estaríamos en la zona de aceptación o de rechazo, chicos? Aceptación. ¿Qué dicen? Rechazo. De No, rechazo, rechazo ¿no? también. De rechazo. Nuestro factor crítico es 2,5. El 9 estaría en la zona de rechazo, ¿no? Estaría al lado derecho. Bien, por lo tanto, está en la zona de rechazo. ¿Qué podemos decir? Que se rechaza el H sub 0 para la interacción y se acepta el H sub 1 para la interacción, que existen suficientes evidencias para afirmar que sí existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas por los estudiantes en la prueba nacional de inteligencia debido a la combinación, debido a la interacción, como quieren decir, ¿no? A la combinación o a la interacción entre ambas variables al mismo tiempo, es decir, entre ingresos familiares, ay, mi mouse se volvió loco, entre ingresos familiares y región geográfica. Claro está que hemos llegado a esa conclusión a un 5% de significación. De esa manera, hemos visto que en este caso, ya resumiendo las conclusiones, que sí existen diferencias significativas en las calificaciones debido a los ingresos familiares, que sí existen diferencias significativas en las calificaciones debido a la región geográfica, y que sí existe también diferencias significativas en las calificaciones debido a la combinación de ambos factores. ¿Se entiende? ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Sí, ingeniero.